El mundo de los youtubers, profe. Sí, pero es que tengo el canal de YouTube con sus primos. Sí, tienes un canal, cuéntanos de qué es el canal. Hacían retos, yo me puse a ver sus videos, profe. Yo también. Llevan tiempo sin subir videos. 20, Habían todos 13 años. chiquitos subiendo videos, era muy tierno. 50 cosas sobre mí. Retos de, como por ejemplo. No, profe, no eran retos, eran sketches o como se llama eso. Y como expectativa de su realidad, tipos de personas así, más o menos. Okay. ¿Pero qué, éxito total o no, Garibelo? No. No, profe, no dio frutos. Demasiado tierno para Más ser de 100 famoso. suscriptores. Hay que evaluar por qué no son tendencia y tal, ¿no? No solamente quedarnos en el no, pues no, sino preguntar por qué. No tuve vida hace 2 años. Bueno, de pronto es que son muy pequeños, ¿no? Generalmente los youtubers son gente más grande que... No siempre, pero hay muchos youtubers que son Pero si tú te pones a ver, Sofía, la mayoría de los youtubers... Esperen, organicémonos. Si tú te pones a ver, Sofía, la mayoría de los youtubers son gente por encima de los 20 años que ya tienen un pensamiento más crítico y saben cómo manejar lo que la sociedad les dice, saben manejar sus tiempos y tienen capacidad para invertir en esto. Pues sí, de hecho... Pero pues es que hay mucha variedad. Yes. Pues de hecho, sí, hay variedad, pero general, por ejemplo, yo me pongo a pensar en las estrellas de rock, que los hacen ver como muy juveniles, pero en realidad ya son gente más grande, ¿no? Gente que sí, como dice Julián, pues gente ya que tiene como unos elementos y unas herramientas diferentes y tiene la posibilidad también de saber y estudiar cómo funciona el mercado, ¿no? Porque es que si yo sé cómo funciona el mercado, o sea, todos esos youtubers se tienen estudiadísimo qué hacer, y hay algunos que son suertudos y le pegan al gancho o tienen un gancho innato, ¿cierto? Que los hace poder entrar como en esas dinámicas, pero ellos si no se mantienen activos, actualizándose, mirando a ver, esto no funcionó, qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente. Entonces, eso es un trabajo de estudio bastante complejo, ¿cierto? Entonces, sí. Esto... Atrás me olvidó. Entonces, dale, piénsalo. No, espere. Bueno, profe, ¿qué opina usted de esas personas, mamás, papás, que ponen a la gente como a los niños, a sus hijos de 3, 4, 5 años, máximo 10 años? Sí. Los convierten en máquinas de Bitcoin y los ponen a cantar Baby Shark tururuturu, y así ganan los papás, y a los hijos solo les compran un juguete pensando que todo es para ellos, y no, los papás se aprovechan de sus hijos convirtiéndolos en máquinas de Bitcoin. ¿Qué le parece eso, bro? Bueno, esa historia no es nueva, Samuel, porque resulta que Michael Jackson, no sé si ustedes sepan quién es él, Michael Jackson fue un niño que fue de alguna manera explotado por su papá porque tenía una voz prodigiosa desde niño, ¿cierto? Entonces, y no solo él, todos sus hermanos eran obligados a cantar. Exacto. Julián conoce la historia. Y, ya. Ajá, y los Five Jackson, que son pues los 5 Jackson, de alguna manera fueron explotados por su papá y su papá se quedaba con todo ese dinero, ¿cierto? De hecho, Michael Jackson casi termina sus días muy ofendido con su papá porque decía como, no, pues cómo es posible que este señor me trató mal, o sea, era una explotación brutal y pues quién es Michael Jackson, ¿no? Y a qué niveles universales, ¿cierto? De alguna manera se ha visto reflejado como esa explotación infantil. Eso es explotación infantil, eso podría estar demandado, eso lo podrían llegar a investigar, por ejemplo, acá en Colombia, ¿cierto? Y pues
de alguna manera no estoy tan de acuerdo con eso. Eh, Sin embargo, pues hay varios casos, ¿no? También estos niños actores, o sea, hay unas políticas, hoy en día pues hay unas políticas mucho más estrictas que no permiten la explotación infantil en ese orden de ideas, pero sí a veces hay como algunas situaciones en las cuales se sobresaltan esas normas y terminan siendo explotados los niños. Finalmente los niños a nivel mundial tienen unos derechos, ¿sí? Y esos derechos pues son supremamente importantes. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo o estaría de acuerdo en la medida que estuviese súper reglamentado y que fuera una relación justa, pero pues como no es el caso, entonces en el ejemplo que tú estás diciendo, pues yo estaría en total pues en desacuerdo. Es muy complejo, ¿no? O sea, ganar, es como yo, hay algunas personas que compran gatos y perros y los ponen como realmente fábricas de carne y crean, o sea, digamos que ponen a reproducir a los gatos y a los perros constantemente, simplemente para vender los cachorros o las cachorras. Entonces es como, pues no, tampoco estoy de acuerdo porque eso es una explotación del cuerpo de un animal no está, esa no tiene, su naturaleza no es esa, ¿sí? Entonces, pues pensando que los animales tienen derecho pues también a una vida un poco más digna en el orden de ideas de que no sufra, porque pues eh, digamos que cada nacimiento, cada parto de ellos pues quita mucha energía y los perros sufren y duele y pues la idea pues nosotros seres entre comillas racionales podemos evitar ese tipo de maltrato animal, que vendría a ser como un maltrato animal. De hecho, hablando de ahora de los animales, de los perros. Nosotros hace 3 meses que estamos acá apartados de la sociedad en el monte. Eso recuperamos, bueno, más que recuperar, rescatamos a una perrita que es cazadora, negra, totalmente, parece un beagle, pero es cazadora negra y es grande. Entonces ella siempre que uno llegaba, tenía siempre los senos muy escurridos, tipo como si estuviera criando cada 5 minutos. Sí. Entonces nos dimos cuenta de que el ex dueño, porque ya es de nosotros, el ex dueño la tenía amarrada y la tenía con otro perro cada 3 meses más o menos, la tenía dando a crías. Entonces, Claro. mi mamá... Y profe, también es muy importante cómo influyen los juegos y la industria de los juegos en este tipo de situaciones. Por ejemplo, me acuerdo muy bien que hace ya bastante tiempo, sí, el año pasado, con unos compañeros del salón jugábamos un jueguito en el que los perros se unían entre ellos y entre más perros hubieran y entre más distintas razas habían, era mejor el dinero que te ingresaba para que pudieras mejorar en el juego. Okay. ¿Me hice entender? Sí. Sí, entendí. Me quedé con la idea a medias de Samuel. ¿Y entonces qué pasó, Samuel? Y que fuimos a recuperarla y al dueño le metieron una multa Por maltrato, claro. por maltrato, por explotación, no sé, algo así. No, Y que la tenemos acá. Y la vez pasada, hace como una semana, la perra siempre sale con nosotros cuando vamos a caminar o en cicla o en la moto. Y pues la perra se fue al pueblo, que queda como a 15 minutos de acá. Se sí. fue al pueblo y no volvió. Entonces nos dimos cuenta de que se había quedado por ahí en una esquina y a los 2 días llegó toda flaca con un lazo amarrado al cuello. Seguro lo rompió y se escapó y se vino por acá. Entonces ya nos dimos cuenta que él solo la quiere para Reproducirla. Sí. Ok, acá Esteban nos estaba diciendo que, por ejemplo, la explotación de un niño de China cuando tenía como 10 años estaba ganando como $10,000 al mes.
bueno, complicado, ¿no? Porque pues un niño, lo que les digo, esta historia no es nueva, la explotación. Además que la industria ha hecho que, como decía Julián, la industria ha hecho que los chicos y los niños sean más propensos a ese tipo de explotación, ¿saben? O sea, como estar sujetos y estar expuestos a, por ejemplo, los videojuegos, estar expuestos a la televisión, estar expuestos a, o sea, casualmente, ustedes no se dan cuenta, en Navidad todas las propagandas son de juguetes. Juguetes, videojuegos, consolas, o sea, mueve una industria porque se mueve muchísima plata en toda esa dinámica, ¿sí? Y pues va muy acorde a lo que nosotros estamos viendo también. Todo eso, lo que ustedes me están diciendo, eso se llama capitalismo. El hecho de yo vender un producto, que en este caso es un niño de 10 años que tiene algún talento o tiene alguna cualidad o alguna vaina específica, es una dinámica capitalista que viene de esa época donde nosotros estamos viéndolo, ¿cierto? Eh, ok, Evan Tup. Y de alguna manera, la revolución industrial que estuvimos viendo en las clases pasadas, pues es una revolución que no se quedó ahí, sino que sigue avanzando, ¿sí? El hecho de que todos los procesos los hagamos a través de industria, ¿cierto? Por ejemplo, YouTube es una industria. El hecho de que nosotros utilicemos Google Meet es una industria. Pregúntenle ustedes allí en su internet, ¿cierto? ¿Qué es Google Meet? ¿O cuál es la industria de Google? Eso es una vaina gigante. Y uno cree que es un buscador, pero es que no. Google es, o sea, detrás de Google hay una cantidad de cosas impresionantes, ¿cierto? Y nosotros utilizamos como que todo ese aparato estatal, económico, estructural, social, para que nosotros podamos, en este caso, comunicarnos y tener clases, ¿cierto? Todo, digamos que esos casos que ustedes me dicen como que para explotar, ¿cierto? Para explotar, entonces explotamos a los animales para que lleguemos o tengamos dinero. Explotamos a los niños a través de videos como los que nos estaba comentando Samuel para que ganemos dinero. Entonces, Profe, sí. qué pena interrumpirlo así de feo. Es que el otro día pues estaba yo escuchando música súper normal y Sí. en alguna de las muchas revoluciones que hubieron donde obligaban a la gente a quedarse quieta en su casa, que no hicieran nada, que dejaron que el mundo los tragara, hubieron muchos artistas que crearon música para que la gente saliera y trabajara y no dejara morir a la sociedad. Entonces quería resaltar que el entretenimiento puede opacar las ideas de la sociedad, pero también puede resaltar otras cosas más y ayudarla a su mismo modo. Y ya, eso era lo que quería decir. No, y está bien. O sea, yo pienso que si bien hay un momento en el cual, digamos que hay algo que se llama humanidad y eso está en nosotros, ¿cierto? Pero hay otra cosa, ¿cierto? Que es el sistema en el cual nosotros nos estamos moviendo. Este sistema es un sistema viejo, o sea, nosotros vivimos en una estructura social vieja que viene desde esas revoluciones burguesas. Por ejemplo, el hecho de que, esto va a sonar polémico, pero pues es que es la realidad y lo estamos viendo, el hecho de que Iván Duque no haya, bueno, tengo que ser muy políticamente correcto en este tipo de charlas, y es que el hecho de que Iván Duque tome medidas como un día sin IVA para movilizar el capital, ¿cierto?, de Colombia, es una decisión polémica y es una decisión que quizás no sea tan fructífera, pero él tiene que mover el capital, ¿cierto? Él tiene que de alguna manera inventarse cosas para mover ese capital, ¿sí?
si la gente no va a trabajar, si la gente no compra, porque es que si la gente no compra, la economía no se mueve. Y la invitación que nos hacía, evidentemente, con este día sin IVA es como salgan y gástense la plata. ¿Por qué tengo que gastar mi plata? Porque entonces el país y la estructura social no se va a mover. Si yo no compro, ¿se cae el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Cierto? Y es que el capitalismo, que estamos viendo también aquí en una pantallita, se ha metido tanto dentro de la estructura de vida de los seres humanos que ya ni nos damos cuenta. Ya no nos... que hay unas económicas que toma Colombia para favorecer medidas como la industria que vemos en pantalla, que no es, o sea, es como el claro ejemplo del capitalismo burgués, de la época que nosotros estamos revisando, porque se empieza a industrializar todo se vuelve una industria. Adam Smith dice, todo tiene que ser un negocio y entre más personas haya en el mundo, mejor para las personas que tienen empresas, porque van a crear riquezas inimaginables y sus países van a ser prósperos. Y este señor se imaginaba un mundo capitalista, mejor dicho, en flores y colores. Y hoy en día, ese capitalismo de flores y colores está marcado por una fuerte desigualdad social. El hecho de que yo no pueda ir y salir a comprar el televisor 20.000 pulgadas, no sé, ¿cuál es el más grande que ustedes conocen? 70 pulgadas, una pared, mejor dicho, 80 pues una pulgadas. pantalla. El más grande que yo he visto es de 80 80 pulgadas. O sea, si yo voy con... Yo Dime, Samuel. hice una de 85. No sé, vamos a poner un ejemplo. Voy a comprar una sala de cine para yo ir a ver televisión allá cada vez que yo quiera. Y otra persona que no tiene la posibilidad ni siquiera de tener una tablet o un computador para recibir sus clases en esta pandemia, ¿saben? Entonces, esa desigualdad que se plantearon los burgueses hace más de casi ya 200 años, hoy todavía nosotros tenemos esa estructura. A ellos, a los burgueses, no les funcionaba que el rey tuviese todo el poder. Entonces, ellos querían el poder para ellos. Por eso son revoluciones burguesas. El poder no cambió y hubo varias cosas que no cambiaron. Lo que cambió fue una estructura y quiénes gobernaban. Entonces, tengamos varios el poder, pero esos varios, ¿quiénes son? ¿Acaso yo como profe me puedo lanzar como político? No, tengo que tener un músculo económico, tengo que tener un músculo de influencias políticas, tengo que tener un músculo social, tengo que tener, o sea, eso es mentira. Yo no puedo participar así como así de la política, yo no puedo participar así como así para ser congresista, para ser presidente mucho menos. ¿Quiénes son los presidentes en Colombia? Después cuando empecemos historia de Colombia, ustedes se van a dar cuenta es que Eduardo Santos fue un presidente de Colombia hace también más o menos 100 años y su nieto, el presidente Juan Manuel Santos, ahora fue presidente de Colombia en esta época, o sea, antes de Iván Duque. Entonces, ellos son los que han tenido como esa capacidad. Entonces, sí hay una clase social allí, ¿cierto? Y con esa clase social y con la industria que se desarrolló, también empezaron los problemas de los que se llaman obreros, ¿sí? Finalmente, el trabajador es todo aquel, ¿yo qué tengo? O sea, si ustedes se ponen a pensar, bueno, puede que sus papás no estén en esa situación y si no están en esa situación, pues qué chévere que tienen una empresa donde son autónomos, donde generan ingresos y le dan empleo a otras personas, pero pensémonos en casi el grueso de la población colombiana, que es una población que simplemente tiene sus manos y su fuerza para trabajar. Solamente posee eso. No, yo no tengo medios de producción, yo no tengo una fábrica, no tengo máquinas para producir, yo no tengo materias primas para producir, yo no tengo capital para invertir. Entonces a mí me toca ¿qué? Vender mi fuerza de trabajo. Si yo vendo mi fuerza de trabajo, que no es solamente fuerza de trabajo, sino es tiempo de vida, el tiempo que yo, porque ¿cuántas vidas tengo yo? ¿Cuánto tiempo de vida tengo yo? Yo no trabajo, o sea,
yo estoy intercambiando mi tiempo de vida por dinero. Entonces, ¿cuánto vale mi vida? ¿Mm? Y en ese orden de ideas hay unos movimientos que se desarrollan en contra de este capitalismo, que es los movimientos obreros. Los obreros dicen, hey, ¿cómo es posible? Entonces, ellos prometieron que iba a haber igualdad ante la ley, ellos prometieron que iba a haber beneficios para todos, que la economía iba a ser una economía libre, que todos íbamos a tener una propiedad privada. Afortunadamente hoy acá en Colombia algunos lo tienen. Yo, por ejemplo, no tengo una propiedad privada, ¿cierto? Yo vivo como un arrendatario, ¿cierto? Pero eso fue lo que ellos prometieron, los burgueses prometieron eso. Pero cuando se empiezan a dar cuenta que las fábricas empiezan a explotar a las personas, y no solamente a las personas, sino que explotan la naturaleza, explotan a los seres humanos, explotan a los animales, todo lo que pueden lo explotan y les sacan el provecho. Es como si fuera una maldición. Todo lo que toca el capitalismo se vuelve nada, lo explotan y lo exprimen. A una naranja no le dejan ni las pepas. Y con la cáscara hacen un dulce y se la venden a la gente. O sea, todo lo aprovechan al máximo, ¿cierto? Y de alguna manera, pues, esa es como la esencia que hoy en día nosotros podemos ver, esos visos de lo que pasó antes, de esa revolución burguesa y cómo implantó esa sociedad. Que sea una sociedad justa o no sea una sociedad justa, eso es otra cosa. Pero realmente, pues es problemático, es una situación de clases, es una situación que uno dice como, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces aparece esta gente diciéndonos básicamente a todos, porque hoy todavía nosotros seguimos órdenes, es que lo normal es que nosotros estudiemos en la universidad, o sea, trabajemos toda la vida, o sea, entre más trabajemos mucho mejor, ¿cierto? Y nos muramos, o sea, ese es el camino, y mientras tanto, ellos qué están haciendo, ¿cierto? Pues yo nunca, no sé, dirige una persona que tenga como acciones en Coca-Cola, o sea, dueño de Coca-Cola, yo no sé si se preocupará por trabajar o no, o sea, cuáles serán sus preocupaciones, qué propiedad compro, en qué me gasto yo la plata, ¿sabe? Bueno, me emocioné un poco. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Profe, sí estuvo interesante todo lo que nos dijo. El hecho de que nosotros sigamos órdenes es algo que tenemos en la mente. Y aunque poco a poco la sociedad se ha convertido en una sociedad revolucionaria que quiere cambiar las cosas, seguimos cambiándola como nos dicen que la cambiemos. Sí, y es que esta pandemia ha mostrado realmente una brecha social muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, hay personas que se han quedado sin trabajo y no, o sea, realmente el capitalismo no está salvando a nadie, o sea, hay mucha plata, ¿cierto? Hay muchísimos millones de pesos, pero no nos están, o sea, hay gente que se está muriendo de hambre. Sí, cuéntame. Usted lo decía también, hay gente que pues tiene sus grandes negocios, ¿no? Las personas que tienen su empresa y que le dan trabajo a otros, pero esta pandemia también ha dado para que muchas de las grandes empresas cierren. Entonces, pues, nada, quería resaltar eso. Sí, bueno, es una cosa difícil de saber, ¿no? Y de entender, porque es que si una empresa grande cierra, pues todos sus trabajadores, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A qué se van a dedicar? No, no tengo más plata, no tengo cómo pagarles. ¿Ahí qué se hace? Nada, se caen todos y se da cuenta de que la plata solo es un papel más. Vamos a jugar al capitalista. Ustedes van a ser capitalistas, van a tener una empresa grande y están en una situación de pandemia. O sea, eso es una situación hipotética, no, eso no está pasando en el mundo real. Pero usted tiene una gran empresa y usted tiene unas comodidades y usted tiene unos gastos también, porque es que el dueño de una gran empresa no vive en una casa pequeña, supongo tendrá sus gastos, tendrá sus lujos y cada tendrá sus necesidades, ¿cierto? ¿Cómo manejaría usted la empresa?
¿Qué Am, política? A usted le hicieron cerrar el negocio. Entonces, móntese ahí una estrategia. ¿Usted qué haría? es que depende ¿Cómo? mucho del negocio, profe, porque, digamos, yo tenía, yo qué sé, yo soy el dueño de Rappi, yo tenía gente que hacía domicilios desde antes. Llega el Listo. tiempo de la pandemia y no me prohíben a los empleados que siguen llevando domicilios. E incluso sube la tasa de la gente que pide domicilio, por lo que se beneficia a mi empresa. Pero digamos, si yo soy un sitio de restaurantes y mi sitio tuvo que cerrar, no tengo la capacidad de poner a gente a trabajar con domicilios, no tengo la capacidad para comprar bicicletas, no tengo la capacidad para comprar motos, no puedo establecer un sistema de domicilios, quiebro. Y ya. Bien, yo no sé si ustedes vieron por ahí en las noticias, resulta que a uno de estos chicos de Rappi, que son chicos, hombre, son chicos que pues en este momento salieron del colegio, pues digamos, no se han organizado, no tienen la posibilidad de estudiar en la universidad, entonces ¿a qué se dedican? Ahorita en pandemia, no, pues a ser domiciliario, ¿cierto? Yo me vinculo a esto y hace poquito en noticias apareció, lo vi, no sé, leyendo, yo casi no veo noticias, yo lo que hago es leer mucho las noticias, mm, y un carro atropelló a uno de esos chicos que trabajaba en Rappi y la empresa no le pagó nada, le dijo, no, pues no hay un seguro para el trabajador. Entonces, tú como empresario de ese Rappi y pensando también en que el otro también tiene sus necesidades, ¿cómo actuarías? ¿Qué harías? ¿Qué políticas tendrías en tu empresa para que haya una vaina justa? Bueno, sí, eso es un tema bastante complicado. Si yo tengo una empresa, se supone que debería preocuparme por mis empleados, pero pues nada, la verdad no sé qué decir. Para los grandes, los pequeños no importan para nada más que trabajar. Alguna vez leí eso, no recuerdo dónde, pero alguna vez lo leí. ¿No? Y es que evidentemente aparece precisamente ese malestar, al igual que en este momento, o sea, como no le, o sea, es un trabajador que lo atropelló un carro haciéndole dinero a estas empresas de domicilios y la empresa no es capaz de tener un seguro o no pagarle seguridad social o no tenerlo, o sea, no intervenir, decir como, bueno, pues mira a ver qué hace porque pues yo como mi contrato es este. ¿Y porque el gobierno permite contratos que no aseguran a las personas en caso de accidente? Hombre, pues un seguro, ¿no? Pienso yo, ¿no? Dentro de mi infinita ignorancia, o sea, sería lo lógico. ¿Mm? Pero este mismo malestar que puede estar sintiendo, o sea, ¿cómo se debe estar sintiendo el chico que fue atropellado por el carro y la empresa le dio la espalda? Ese malestar de ese chico va a Piensan los ser... demás, Dime. piensan también los demás empleados. Si a este chico lo atropellaron y no le hicieron nada, ¿qué pasa si a mí me atropellan? Es también el Claro. pensamiento colectivo que tiene el empleado. Profe, Sí, el problema ahí es que las leyes, ¿no? Como tal, las generan los grandes empresarios. Entonces, como que no les beneficia tener contratos que tengan que gastar más y que no reciban, ¿se me hago entender? sí, claro. O sea, ellos dejan de invertir en seguridad de sus empleados, pues para tener más dinero ellos. ¿Eso es lo que te refieres? Sí, Sí, profe, a eso me refiero. claro, claro. Y ese es un problema que no es un problema nuevo. Si yo les digo que es que ese problema viene desde la revolución industrial, y es que por eso, y sumado a, a este problema que Julián nos menciona del pensamiento colectivo, entonces esto le pasó y le dio la espalda a la empresa. Y ahora yo qué voy, o sea, si me pasa a mí, entonces hay un pensamiento colectivo y en ese pensamiento colectivo es que se van a empezar a organizar los trabajadores y las trabajadoras también para hacer movimientos obreros. Entonces, movimientos obreros que exijan una, 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 unas condiciones justas. Entonces, recordemos el Día de la Mujer. ¿Mm? Entonces, recordemos rápidamente qué estaban haciendo esas mujeres en la fábrica.
eran trabajadoras y ¿qué estaban exigiendo? Igualdad. Derecho. Derechos. Estaban exigiendo que hubiese una... estaban exigiendo que hubiese unas mejores condiciones de trabajo. Ellas no decían, no, yo no quiero trabajar y págueme. No, yo estoy diciendo, yo estoy trabajando, pero deme a mí la posibilidad de tener unas condiciones dignas para poder trabajar bien. ¿Mm? Entonces, ¿y qué es lo que hace el dueño de la fábrica? Las intentaban matar, bueno, las matan. Las encierra en la fábrica y les prende fuego. ¿Ah? Entonces, es una situación bastante compleja, es una situación que no es nueva porque viene de ese proceso de industrialización, de la revolución industrial. Sí, está muy chévere que estos señores se hayan pensado la locomotora, como yo les dije en el video pasado, es muy chévere que se hayan inventado la máquina de vapor, ¿cierto? Pero ¿en qué condiciones? Ojo, el desarrollo debe ser justo y paralelo. ¿En qué condiciones voy a querer yo o voy a tener yo para ese desarrollo de la tecnología? Entonces, ¿qué condiciones está el ser humano y en qué condiciones está la industria? Y hay que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio es el que se ha buscado con el movimiento obrero, cuando los obreros dicen, hey, no, ¿ustedes de cuántas horas creían que trabajaban antes los seres humanos? Imagínense que salen de plena Edad Media, donde el rey les decía, siémbreme aquí, salen a un, listo, ya son campesinos libres, ya no le rinden pleitesía al rey, pero ¿y de qué voy a vivir? No, pues metámonos en una fábrica. En ese metámonos en una fábrica, ¿cuántas horas ustedes creen que trabajaban los obreros? 18 horas o más. Dime. 18 horas o más. No te escucho, Julián. 18 horas o más. Probablemente trabajaban hasta que se cansaban y les tocaba irse a dormir. No sé, no había en un principio no se estipulaba cuántas horas tenían que trabajar ellos, ¿cierto? Posteriormente, porque dicen, hey, es que cuánto, o sea, yo tengo que trabajar, no sé, 16 horas aquí en esta empresa o en esta fábrica y me están pagando nada. Entonces me dicen, no, eso no puede ser, tiene que haber un equilibrio. Entonces, esas luchas de los trabajadores ha hecho que, por ejemplo, ¿cierto? Algunas personas, el Día del Trabajador, el 1 de mayo, estaban luchando los obreros para que no fueran 12 horas de trabajo, sino 10 horas de trabajo. Imagínense, 12 horas de trabajo tenían que estar un obrero en una fábrica, no sé, de ganchos, de alfileres, de rieles, no sé, de cualquier cosa. 12 horas en una empresa, 12 horas en una fábrica, 12 horas. Y ellos estaban diciendo 10. No nos parece que 12 sea un tiempo justo. 10 horas. ¿Mm? Para ganar casi nada, exactamente. Lo que pasa hoy en día, entonces, listo, no son 12 horas ni son 16 horas en una empresa, son 8 horas diarias, ¿cierto? Repartidos en 6 días, porque por ley tenemos un día de descanso, pero entonces son 8 horas, o tú tienes que trabajar 42 horas a la semana o 48 horas a la semana. Entonces, ¿cómo repartimos esas horas? Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ok, por este precio, que esto es lo que vale mi tiempo de vida. Vuelvo y digo, no es lo que yo hago, no es ese trabajo, es el tiempo de vida que yo le invierto al trabajo. Porque a mí nadie me devuelve ese tiempo de vida, ¿o sí? Nada. Cuando uno sale a trabajar, uno está vendiendo es el tiempo de la vida de uno, porque el tiempo no se puede dar atrás, ¿cierto? Eso cuando ustedes estén eligiendo una profesión, ténganlo claro. Y ojalá elijan una profesión que los haga felices a ustedes. ¿Mm? Entonces, esas luchas de esos obreros cuando hay un proceso de industrialización en el mundo es muy importante porque entonces logran un ajuste o logran un equilibrio, ¿cierto? Para que haya menos horas de trabajo según y en relación con el tiempo trabajado, ¿cierto? Pero eso, ¿será que el patrón lo dijo? No, yo les voy a dar entonces
trabaje solo 10 horas por el mismo precio. No, pues eso tuvo que haber hecho, hubo mucha sangre, hubo muchos muertos, hubo protestas, hubo piedra, hubo, o sea, de todo, hubo muchas manifestaciones para que tuviésemos hoy 8 horas de trabajo. Incluso en algunos países de Europa son 6 horas de trabajo y algunos días lo pueden hacer ustedes desde casa. En Europa, eso hablando de otro contexto, donde son países industrializados, increíblemente, donde allá ya han pasado todo este proceso. Nosotros somos un país todavía agrario, nosotros no tenemos grandes industrias. La industria más grande será la de Ecopetrol o la energía sacada a través de las hidroeléctricas, ¿sí? Entonces, eso es, digamos que, pues, no sé, surgió muy de improviso y no sé cómo lo relacioné, pero digamos que sí es una relación que podemos hacer dentro de nuestro panorama en esa época de la historia. Todavía estamos en este sistema que se implantó en 1884, en esas revoluciones burguesas, todos esos pensamientos aún todavía están allí presentes en nuestra sociedad actual, que ha modificado y que ha mutado, pero sigue siendo básicamente la misma estructura, porque quienes tienen el poder económico y tal vez político son los burgueses, los que tienen dinero, los que tienen el capital, los que tienen la tierra, los que tienen las grandes industrias, los medios de producción, los bancos, ¿cierto? Ellos son los burgueses, que en algún momento fueron y le quitaron el poder al rey, y hoy en día esos mismos burgueses son los que tienen un control económico de la sociedad, que nos está llevando a la explotación, ¿no? Explotación de la naturaleza, explotación de los animales, explotación de otros seres humanos, explotación incluso de los niños, como lo veíamos en lo que ustedes me estaban comentando, chicos. Bueno, chicos, no sé, creo que eso es todo por el día de hoy. ¿Alguien quiere decir algo que nos quiera compartir? ¿Algo que les haya sonado? Ojalá hagan alguna reflexión en sus cuadernos sobre esta sesión. Yo más tarde les envío el video de esta sesión. No sé si tengan algo más. Muy interesante, profe, la conversación de hoy, esta clase tan dinámica que pues obviamente nos metimos en el tema y pues hablamos de algo que tenemos familiarizado, que nos lleva a Comenzamos entender de hablando mejor de manera gatos. esto. Comenzamos hablando de gatos y libros y llegamos al capitalismo. Exacto. Pues sí, pues lo que pasa es que hay algo que ustedes tienen que saber, chicos, y es que las ciencias sociales son algo transversal, ¿cierto? Es algo que nos atraviesa porque es el estudio de las relaciones humanas, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, incluso nosotros podríamos ver desde el capitalismo nuestra relación como docentes y como estudiantes, ¿sí? Y todo eso hay que verlo, chicos. Yo quiero regalarles a ustedes, creo que mi trabajo como docentes es regalarle a ustedes una posición crítica y que en su cabeza entiendan que una problemática que haya en la sociedad tiene unos trasfondos o hay algo por debajo que es estructural y que lleva mucho tiempo allí dentro de esa sociedad, ¿cierto? Que hay que criticarla, ¿cierto? Pero también proponerla. ¿Cuál es mi proposición, por ejemplo, en cambio de seguir consumiendo? ¿Cuál es mi propuesta para salirme de ese sistema? Pues evidentemente ustedes la ven allá atrás y es tener mis plantas. Entonces yo estoy sembrando uchuva, entonces yo estoy sembrando, ¿qué es lo otro que estoy sembrando? Tomates, estoy sembrando, allá tengo unas plantas que pues si bien no me han dado fruto, pues en algún momento tendrán que darlo, ¿cierto? Y es una manera en la cual yo puedo dejar de explotar la tierra y hacerme cargo de mi comida, ¿cierto? Porque nosotros entregamos el poder. Nosotros como seres humanos entregamos el poder a un país, a una nación, a un estado que dicen las malas lenguas es un estado corrupto. Yo no sé si eso es verdad o no, no tengo la certeza, pero eso pasa en la sociedad colombiana y la manera en la que yo tengo que aportar es hacerme cargo de mí y de mi alimentación. Entonces yo dejo de explotar al campesino, porque ¿será que le estamos pagando lo justo al campesino por su trabajo? No, el campesino sería rico, ¿sí o no?
¿Y quiénes se están quedando entonces con el dinero? ¿Cómo es la circulación de la moneda? Entender cómo funciona el capitalismo es una tarea muy densa. Y es que está metido en todo, la economía está en todo. Regálele usted un dulce a su novia y usted va a decir, no, es que esto es amor. No, eso es capitalismo, eso es una relación económica, porque usted fue y compró un dulce y con un dulce que usted compró, usted pretende decirle, yo a usted la quiero, ¿cierto? Entonces es como entender que cualquier gesto, de cualquier cosita que nosotros veamos, como por ejemplo el niño este chino que ganaba más de $10,000 al día, bueno, todo eso tiene unas cosas de fondo y generalmente son problemáticas estructurales de la sociedad, cómo funciona. Bueno, chicos, en noveno también hablaremos de esto. Ojalá pueda yo acompañarlos en el curso de noveno porque ustedes son un curso muy dinámico. Por favor, no pierdan eso, ese dinamismo tan chévere que ustedes tienen en clase, chicos. Y se nos acabó el tiempo, chicos. Muchas gracias por su atención. Espero que se hayan divertido. Espero que haya estado diferente esta clase. Y nada, que se diviertan. Me alegra muchísimo. No los